Nuestro tema a desarrollar se titula Las evidencias de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, encontramos estas palabras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Y dice la Biblia en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Yo le agregaría algo. Si no vamos a resucitar, y si no hay vida después de esta vida, somos igual que los animales. No hay ningún propósito para ser buen esposo, ni para tener un código de conducta ni de moral. Tan sencillo como es. Como decía el gran Dostoyevsky, un gran escritor que estuvo preso muchos años en los Gulag en Rusia, si Dios no existe, todo es permitido. Tan sencillo como es, si Dios no existe, todo es permitido. Entonces no hay ningún propósito para ser santo, ni para tener una esposa. ¿Por qué no tenemos 3 o 4? ¿Por qué no usamos el sexo indiscriminadamente? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué vamos a tener que mantener ciertas reglas de ética y conducta cuando realmente, cuando muramos, vamos a regresar al polvo nada más? Pero como fuimos creados de acuerdo a este libro, a la imagen y semejanza de Dios, nos hace ser agentes morales, responsables de nuestras acciones y de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción que hayamos nosotros hecho en esta vida. Vamos a dar cuentas tarde o temprano al Creador y sustentador del universo. Así que la Biblia nos despierta la conciencia para saber que tenemos que hacer una decisión mientras estamos vivos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios le levantó de los muertos. Porque pues si nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia a todos los que han atravesado como Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Marx, todos ellos siguen en sus tumbas. Pero si tú vas a Jerusalén, a la tumba donde supuestamente enterraron a Jesucristo, está vacía. Y cuando los discípulos vieron que Cristo atravesó la pared y le dijo a Tomás: acércate y pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado, y descubrieron que ese hombre que horas antes
Lo bajaron de la cruz completamente convertido en un guiñapo humano, porque era un monstruo Cristo en la cruz. Tenía deshechas las cejas, la nariz, la sangre cubría completamente todo su rostro, todos sus tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda por el látigo romano que lo jalaban con puntas de plomo y con puntas de hueso, desgarraba todos los tejidos de la piel de las víctimas. Cuando lo enterraron a Cristo era un monstruo completamente. Y cuando a los 3 días Él sale de la tumba, y saben ustedes que el hecho que hayan encontrado, como lo vamos a ver más adelante, la piedra, una piedra que pesaba toneladas, guardada o cubierta por una guardia romana, no fueron los ángeles los que movieron la piedra para que saliera Cristo, porque ya con el cuerpo resucitado, como lo vamos a ver, tenía la característica de atravesar la materia. Ya la materia formada por átomos, como ahorita este púlpito de acrílico, yo le hago así y pues me rompo los dedos, porque la composición atómica del acrílico es más densa que la composición atómica de mi mano. Pero el cuerpo de Cristo tenía características que podía atravesar la materia, y Él salió de la tumba atravesando la piedra. No es porque le quitaron la piedra, porque Él salió. La piedra fue removida por los ángeles simplemente como un testimonio de que Él ya no estaba muerto, sino resucitado. Muy bien, cuando nosotros venimos a la Biblia, hemos visto en algunas conferencias anteriores que la Biblia es más antigua que la física, que la genética, que la química, que la biología, que la antropología, que la arqueología, la paleontología, que la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más maravilloso de esto es que podemos enfrentar cualquier auditorio, ya sea de psicólogos, ya sea de psiquiatras, ingenieros, astrofísicos, físicos, matemáticos, médicos, etcétera, etcétera, y a ellos les sorprende cuando descubren y predicamos la Biblia a la luz de la ciencia corroborando lo que la Biblia dice. No tienen absolutamente ya ningún pretexto ni ningún razonamiento suficiente para contradecir y decir: es que la Biblia es un libro de los hombres y está llena de errores. ¿Cómo es posible que crean que venimos de una sola pareja? Como hace algunos años en una universidad, allá por los 90s, me invitaron a compartir, en el año 87-88, la Universidad Panamericana de Ciudad Satélite, me invitaron a compartir el tema sobre creación y evolución. Y me dijo el vicerrector de la universidad: no nos vaya a hablar usted de religión, y les dije: no, es que la Biblia no es un libro religioso. ¿Cómo que no es un libro religioso? Le dije: no, la Biblia contiene registros científicos más valiosos y antiguos que la ciencia moderna. Y cuando comencé a hablar sobre la creación bíblica, uno de los maestros, ahí en ese tiempo, el 70% de los estudiantes eran comunistas. El 90% de los maestros eran ateos. Imagínense dónde me fui a meter. Entonces, uno de los maestros, ¿verdad?, con una falta de respeto total, cuando yo comencé a hablar sobre el libro del Génesis, me detuvo, estaba atrás un podio y se paró. Esto es una cosa irrespetuosa para un invitado a compartir otro sistema de pensamiento, y me dice: oiga, me dice, usted de esos que creen que venimos de Adán y Eva, tratando de ridiculizarme con los estudiantes. ¿Usted es de esos cristianitos que creen que venimos de Adán y Eva? Y yo le contesté: ¿y usted es de esos que creen que venimos del chango? Y me dice: ¿qué quiere usted decir? Y le digo: bueno, ahorita, si ya no me vuelve a interrumpir, le voy a dar evidencias a los estudiantes de que hay más evidencias
científicas de que venimos genética y biológicamente de una pareja humana a que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Porque ustedes de los que creen, le tuve que contestar de esta manera, que por un accidente surgió un chango o simio o mono como le llamen, con órganos reproductores masculinos, y por otro accidente de la naturaleza, una changa con órganos reproductores femeninos. Y eso lo encontramos perros y perras, caballos y yeguas, toros y vacas. Toda la naturaleza a nuestro alrededor tiene dos sexos, varón o hembra, macho o hembra. Y ustedes me dicen, le dije, que por un tercer accidente se juntan los dos y nace un changuito. Y le dije, entonces usted es de los que creen que somos dos accidentes en medio de un accidente. ¿Cuántos accidentes de la naturaleza? Los estudiantes se comenzaron a reír y a darse cuenta, ¿verdad?, que realmente cuando este hombre me estaba tratando de ridiculizar, él no podía científicamente sostener que la teoría de la evolución es científica y que no hay absolutamente una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de que un perro produzca gatos, o que un hipopótamo produzca camellos, o que se cruce una jirafa con un elefante y nazcan leones, etcétera, etcétera. Y lo vino a corroborar cuando descubrieron la genética en 1954 y les dieron el premio Nobel de Medicina a los doctores Watson y Crick al descubrir el ADN, que demuestra que genéticamente es imposible la evolución. Cuando venimos a la Biblia, damas y caballeros, no venimos a un libro de Alicia en el País de las Maravillas, no venimos al libro de Carlos Darwin, El origen de las especies. Todos ustedes que son estudiantes realmente profundos de la historia y les gusta las ideologías y que el comunismo y el socialismo y que la evolución y que todas estas cosas, lean el libro El origen de las especies de Carlos Darwin y van a encontrar ustedes lo siguiente. En este libro se encuentran frases que les voy a mencionar. Puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor, quizás. Todas estas frases, ninguna es científica, porque yo agarré ese libro de las especies cuando no era cristiano, porque me gusta mucho leer y quise leer acerca de este libro, y encontré en el título El origen de las especies en una librería. Me acuerdo, fue una librería de cristal, se llama así en México, y me atrajo porque yo andaba buscando el origen de las especies. Y si un libro lleva como título El origen de las especies, tú esperas que el autor te revele, pues, de dónde venimos, ¿verdad? Y cómo se originaron las diferentes especies. Y cuando acabé de leer el libro, ¿cuál fue mi grande decepción y desilusión? Que en ninguna parte existía ninguna afirmación científica del origen de las especies. Y es como decir el origen de los leones y compras el libro y en ninguna parte te dice el origen de los leones. O sea, te desilusionas, ¿verdad? Porque te sientes engañado y porque el autor te atrajo como un anzuelo para comprar algo de lo cual él no puede demostrar científicamente en su libro. Entonces, así es como el ser humano ha evolucionado en su pensamiento, creyendo que va a encontrar respuestas al origen de la vida, al origen del universo y al futuro de la humanidad en hombres como tú y como yo. Y así tenemos a Carlos Darwin, que si Carlos Darwin, yo estoy seguro, hubiera descubierto y conocido lo que es la genética y el ADN, Carlos Darwin nunca hubiera postulado, ni imaginado, ni continuado sus investigaciones acerca de la evolución. Solo Dios lo juzgará, ¿verdad? Yo estoy seguro que fue una persona honesta que en su sinceridad
Él fue a las islas allá por Sudamérica, los Galápagos, a buscar especies que pudieran convertirse en pajaritos y que tuvieran picos diferentes, y comenzó a deducir y a sacar unas hipótesis, porque estaba buscando la verdad, pero no tenía el conocimiento científico del siglo XX cuando se descubrió el ADN, que es el código genético que se encuentra en las células y que impide la evolución ni la mutación de una especie a otra especie. Muy bien, la Biblia describe una ley que se llama la ley en Romanos 8, si me acompañan a leer este pasaje, en el capítulo 8 de Romanos, y que hasta el siglo XX, señores maestros universitarios que nos acompañan y que escuchan las conferencias, estudiantes universitarios, cuando ustedes se meten a estudiar la física mantiene y sostiene dos leyes que son inexorables. Sin estas dos leyes no existiría la física, no existiría la investigación científica tampoco. Y esta ley se llama la ley de la termodinámica, que contiene dos leyes, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Estas dos leyes físicas, que son la base científica del 98% de la ciencia, sostienen lo siguiente. La primera ley de la termodinámica establece que nada se crea ni se destruye, que la energía simplemente está sufriendo una transformación, y que si tú quemas algo se convierte en ceniza, pero esa ceniza continúa manifestándose como una energía. Se la puede llevar el viento a la ceniza, pero ahí está distribuida y ahí se manifestó, no desapareció. Y la segunda ley de la termodinámica establece lo que la Biblia escribió 2000 años antes de que se descubriera la segunda ley. ¿Qué establece la segunda ley de la termodinámica? Que todo está bajo el proceso de un deterioro. El universo está en un proceso de descomposición. Todo se echa a perder. El refrigerador afirma y confirma que existe la segunda ley de la termodinámica. Si yo no tengo refrigerador ni tú en tu casa, la leche se echa a perder, los huevos se echan a perder, los edificios se despintan, tu carro tienes que afinarlo, un motor te dura 5 o 10 años según el mantenimiento que le des. Nosotros estamos muriendo celularmente cada día. El sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo. Todo el universo, estos hoyos negros que acaban de descubrir y que ya lo había postulado Stephen Hawking, un astrofísico inglés, pero ahora ya lo retrataron. Se juntaron 9 telescopios y pudieron enfocar un hoyo negro a 540 millones de años luz del mundo. A 540 millones de años luz del mundo fotografiaron un hoyo negro en una de las billones de billones de billones de galaxias que existen. ¿Y saben qué es un hoyo negro? Pues es un hoyo negro. Bueno, cuando fotografían este hoyo negro y descubren que es un hoyo negro, como no sabemos que es más que es una mancha, es como el iris de un ojo. Es un círculo negro y alrededor parece como que tiene como fuego. Y los astrónomos y los astrofísicos están tratando, pues comienzan, ¿verdad?, las invenciones. Que tal vez si alguien se mete en el hoyo negro, pasamos a otra galaxia o pasamos a otra dimensión, o que no existe la gravedad ni la luz dentro de ese hoyo negro, por eso es negro. Entonces todo esto es especulativo, no es científico,
más que existe algo en el universo que parece como un hoyo con fuego alrededor, sin saber más allá de lo que se encuentra. Y decimos en México, como dijo Don Teofilito, ni lo vamos a saber. Imagínense ustedes que nos ha costado trabajo investigar las neuronas del cerebro a través de la neurología. Nos ha costado trabajo investigar que el SIDA, el retrovirus del SIDA, no se puede aislar porque es un virus y cuando lo aíslas se muere para saber y sacar una vacuna. El sarampión está volviendo a brotar otra vez, la tuberculosis está regresando, el ébola y las cosas que nos rodean van más allá de nuestra investigación microscópica. Queremos saber a 540 millones de años del universo, más que con el puro telescopio poder deducir la materia y lo que se encuentra detrás de todas estas galaxias. Pero pues no estoy en contra de esto, ¿verdad? Al contrario, pero lo único que corrobora esto es qué grande es Dios. Los cielos cuentan su gloria y existen pensamientos que no son los nuestros y el universo es impresionantemente un universo cerrado, bajo leyes cósmicas inexorables, y así Dios, cuando formó nuestro planeta, lo formó bajo leyes cósmicas inexorables. ¿Qué quiero decir? Que no se pueden violar. Si yo me acerco ahorita y hago esto, me voy hacia abajo, porque hay una ley inexorable, continua, las 24 horas, que se llama la gravedad. Y todo cuerpo más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. Yo no puedo violar esta ley porque me voy y me estrello contra el suelo, o si me aviento una montaña. Hay una ley alrededor de la Tierra que se llama el electromagnetismo. ¿Qué determina esta ley? Que de la atmósfera hacia abajo nos podemos comunicar. El electromagnetismo. ¿Qué significa esto? Tengo un micrófono ahorita y me están escuchando. Porque de la atmósfera hacia abajo el sonido viaja en ondas. La luz viaja en ondas, se transporta. Pero si nos salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, y estoy allá en la luna con mi esposa, vamos a tener que usar escafandras y aparatos especiales, porque no le puedo decir I love you, te quiero, porque no me oye, porque ya el sonido fuera del espacio ya no viaja como de la atmósfera hacia abajo, porque el electromagnetismo no existe más que de la atmósfera hacia abajo. Entonces necesitamos como radios allá afuera de la atmósfera para comunicarnos. Y este electromagnetismo es inexorable también. Es otra ley física que Dios diseñó solo para nosotros, para que no andemos buscando irnos de luna de miel a la luna, ni a Marte, ni a Júpiter. Nos atrae por curiosidad el universo, cuando aquí tenemos un planeta con Cancún, la Riviera Maya, las puestas de sol, las montañas, el Popo, las lagunas, las selvas amazónicas, las selvas de Chiapas, la comida, las tlayudas de Oaxaca, ¿verdad? Tenemos un mundo que no hemos llegado a apreciar y que ahora lo hemos convertido en un basurero, por no saber cómo administrar la ecología de nuestro planeta. Muy bien. Esta segunda ley de la termodinámica, que determina que todo se echa a perder, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo describe la ley de la termodinámica, la segunda ley principalmente, con otro nombre, y vean ustedes lo que escribió hace 2000 años el apóstol Pablo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de
la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y estamos con dolores de parto hasta ahora. Y no solo nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención, o sea, el cambio de un cuerpo nuevo. La Biblia se adelantó a la física, a la ley que se le conoce como la segunda ley de la termodinámica, pero también tiene otro nombre, la ley de la entropía. La ley de la con E de Enrique, entropía. Y esta ley en la Biblia es la ley de la corrupción. O sea, Pablo dice, todo el universo está bajo una ley de corrupción. Todo está echando a perder. Los árboles mueren, las plantas mueren, las flores mueren, se marchitan, salen en la mañana, florecen en la tarde, se marchitan en la noche, y toda la misma creación está como en espera de algo. Igual que nosotros, ya queremos un mundo de justicia. Queremos un mundo donde ya no haya lágrimas, donde ya no haya enfermedades, donde ya no haya la muerte. La muerte triunfó por el pecado y la muerte tenía que ser conquistada, y alguien tenía que venir al mundo y decirnos que después de la vida seguiremos viviendo. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos nosotros que Cristo a los 3 días anunció varias veces que Él iba a resucitar a sus discípulos, porque solo Dios conoce el futuro. Y por ejemplo, déjenme leerles rápidamente en Mateo 16, 21. Desde entonces, antes de morir, Jesús comenzó a declararles a los discípulos, vean todas las profecías al pie de la letra, que les dijo, número 1, que le era necesario, número 1, ir a Jerusalén. Cuando Jesús regresó a Jerusalén el domingo de Ramos, que es cuando entró en un burrito, ¿se acuerdan? Y comenzó toda la gente a atender, bienaventurado Hosana, el que viene en el nombre de David. Todo el pueblo creía que Jesucristo entraba a Jerusalén en un caballo blanco, como los grandes conquistadores. Y ahora sí, ese es el Mesías que profetizaron, nos va a liberar de los romanos. Y vamos a tener una revolución y vamos a acabar con el gobierno romano. Y Cristo se monta en un burrito. Y así llega a Jerusalén en un burrito. ¿Se imagina la sorpresa de todos los demás? ¿Y qué le pasó? Y se baja del burrito y no comienza a decirles, gracias, amado pueblo, gracias. Gracias, aquí está el líder que ustedes esperaban. Se baja del burrito y comienza a llorar. Y él dice estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos y tú no quisiste venir a mí? En verdad les digo que desde aquí en adelante no me van a volver a ver hasta que digan Baruch Hashem, Adonai Elohim, que significa en hebreo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hubo un desconcierto tremendo en ese momento, no solo del pueblo, sino de los discípulos, porque fue cuando realmente Judas Iscariote, porque hay otro discípulo que se llamaba Judas, hay que diferenciarlos, comenzó a darse cuenta que no lo iban a nombrar secretario de Economía. Él estaba aspirando a una secretaría, ¿verdad?, de parte de Jesús, y creían que iba a gobernar como Rey Cristo. Se equivocaron en interpretar las profecías del Antiguo Testamento.
Entonces, ahí fue cuando en Domingo de Ramos, Judas comienza, ¿verdad? Aunque ya lo tenía planear vender a Cristo por 30 miserables monedas de plata. Entonces, Cristo vino en contra de lo que el pueblo esperaba. Los discípulos en el huerto de Getsemaní, Él toma la última cena y les dice a los discípulos: escuchen, este es el pan que es mi cuerpo, que es partido por ustedes, tómenlo. Este es el vino que es mi sangre derramada por ustedes. Y Cristo les dice algo extraordinario: en verdad les digo que esta es la última vez que ceno con ustedes hasta que yo venga por ustedes. Cristo sabía a las 1 o 2 de la mañana, que posiblemente fue esta cena, que ese día era su último día y que era la última vez que cenaba con los discípulos y partía el pan con ellos. Él estaba consciente del tiempo de su muerte y él estaba consciente que a las 9 de la mañana estaría en una cruz. Le quedaban pocas horas de estar con los discípulos. Y entonces en esa cena, al decirles estas palabras, voltearon a verse los discípulos y dijo estas palabras en Juan capítulo 13: uno de ustedes me va a entregar. Y voltearon a verse todos, ¿verdad? A ver quién tenía cara de Bin Laden. Y pues todos tenían cara de San Clodomiro en ese momento, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? Y hay algo muy importante y muy misterioso, porque Jesús dijo: voy a tomar un pedazo de pan y el que moje su pan en mi plato, ese me va a entregar. Pero miren ustedes, yo me preguntaba, cuando Judas vino y mojó su pan en el plato, pues era para que todos dijeran, ¿verdad? Es él. Pero sin embargo, aun cuando Judas moja el pan en el plato, los discípulos no discernieron que era Judas el traidor. ¿Y saben por qué? Porque en la costumbre del Medio Oriente, mojar el pan en el plato solamente lo hacían los mejores amigos. Les voy a dar un ejemplo. En México, no sé aquí todavía en Oaxaca, ¿verdad? Pero allá todavía en México, en Toluca y en el norte y por todos lados, acostumbramos a sopear. ¿No sopean ustedes aquí? Ejemplo, mi esposa y yo no comemos una concha si no la remojamos. A mí no me sabe el pan dulce cuando muy de vez en cuando lo tomamos si no lo remojo. O el pan integral, le pongo miel, aceite de olivo, lo que sea, y me encanta remojarlo. Sabe rico remojarlo, ¿verdad? Pero imagínate que invitas a tu casa y pones conchas, y agarro la concha y la meto en tu plato o en tu vaso con chocolate. Me vas a decir: oye, ¿te educaron en dónde? ¿En la Bondojo? ¿En dónde? ¿De dónde vienes? No, es una falta de educación. Pero si voy a la casa de mi hermano o a la casa de mi hermana y hago una cosa de estas, pues no es tan obvio, ¿verdad?, que estoy mal educado, porque simplemente me dice: bueno, hazlo en tu plato, pero es algo, ¿verdad?, de que somos familia y podemos hacer esas cosas sin molestarnos. Entonces, cuando Judas moja su plato, él estaba enviando un mensaje a todos los discípulos que él era el mejor amigo de Jesús. Y entonces fue del que menos sospecharon, porque si él remojaba el pan en el plato de Jesús, era porque Jesús lo consideraba de los más cercanos a él. Y cuando Jesús, a las pocas minutos o horas, salió corriendo Judas y le dijo aquí en corto Jesús: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nadie lo oyó. Y Judas salió corriendo, fue por los soldados, por los sacerdotes, y llegaron al aposento alto y se fueron a Getsemaní y apresaron a Jesucristo. Y Judas les dijo a los soldados: a aquel que yo me acerque y lo bese en la mejilla, ese es el que se dice el Salvador y el Rey de los judíos.
Entonces llegaron a Getsemaní y Judas se acerca y le da un beso a Jesucristo. Y con ese beso Jesús le dice, amándolo todavía a Judas, con un beso, ¿me entregas a tu amigo? Hace algunos momentos mandé un mensaje a los discípulos y a tus compañeros que yo te consideraba mi amigo. Aunque Jesús sabía que era el diablo desde que lo escogió hasta el final de su vida, Cristo lo amó. Hay un dicho que dice que en el infierno no va a haber nadie a quien Dios no haya amado antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces, antes de que Dios condene a nadie, nadie podrá decir que Dios no lo amó y que tú estás en un lugar eternamente condenado simplemente porque ese amor lo rechazaste y escogiste el camino de Judas, de traicionar a nuestro mejor amigo que se llama Jesús. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15 y vemos entonces que en Getsemaní, cuando los discípulos se dan cuenta que llegan los soldados con Judas y que en ese momento uno de los líderes de los soldados grita y dice, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice estas palabras. Estas palabras le correspondían a Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando Dios se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice Dios a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. No es Pablo ni Miguel, a Dios no se le puede dar ningún nombre, porque ningún nombre describe la personalidad de Dios. El nombre de Dios es Yahweh, que se tradujo Jehová, y que en el tetragramatón, en el hebreo, significa yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que soy. Yo no estoy bajo la ley del tiempo. Yo no estoy en el pasado, yo no estoy en el presente de acuerdo al tiempo de ustedes. Yo estoy en otra dimensión que no son las 4 dimensiones donde ustedes fueron creados. Y en la dimensión donde yo estoy no existe el tiempo. Y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, cuando los soldados dicen, ¿quién es Cristo o Jesús? Él dice, yo soy. Y cuando él dice yo soy, todos los soldados se fueron para atrás. Con la pura palabra Jesús hubiera impedido que lo arrestaran. Él era Dios que venía a morir por nosotros. ¿Y sabe lo que hace Jesús después de tumbarlos a todos? Como un cordero. ¿Saben ustedes por qué se nos compara a Jesús con una oveja y a nosotros también? Cuando la Biblia nos compara con animalitos, Dios no escogió un hipopótamo, ni a un perro, ni a una jirafa, ni a un gato, ni de toda la magnitud de las especies animales. El animal que Dios escogió para compararnos fueron las ovejitas. ¿Saben por qué? Porque son los animales más brutos que hay. ¿Qué quiero decirles? De todos los animales que hay, a las ovejas, si tú la metes a un barril, a una ovejita, en lugar de que se salga, la ovejita ahí está. De ahí no se sale hasta que el pastor no la saca. Número 2, las ovejas son los únicos animales que necesitan las 24 horas un pastor. Tú puedes ver caballos sueltos ahí, vacas en el campo, nunca verás un grupo de ovejitas sin un pastor. Ayer que fuimos a comer ahí por la carretera, un lugar muy bonito que los pastores nos llevaron, veía un grupo de ovejas y siempre busca, ¿dónde está el pastor? Ahí venía corriendo el pastor con su cayado.
En tercer lugar, las ovejas son semiciegas. Las ovejas no ven más de 2 o 3 metros. Entonces, ¿cómo le hacen para seguir al pastor? No hay un pastor que no traiga una vara o un cayado. Entonces los pastores, sobre todo cuando hay terrenos rocosos, comienzan a golpear, y las ovejas, aunque no ven, tienen muy buen oído. Siguen al pastor sin verlo por el golpe de la vara en las piedras. La Biblia dice que nosotros somos las ovejas y seguimos al pastor por medio de su palabra. No lo vemos, pero lo oímos a través de la Biblia. Igual que las ovejas, no necesitamos verlo a Jesús para seguirlo, simplemente nos basta oírlo. Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y les doy la vida eterna. Y en último lugar, las ovejas, les digo que son muy tontas, son semiciegas y necesitan un pastor, pero las ovejas son los animales más indefensos que Dios creó. Los conejos tienen una velocidad impresionante, los leopardos, los armadillos se esconden, todos tienen un medio de autosobrevivencia. Las ovejas, como son tan tontas, tan semiciegas, tan brutitas las pobres, necesitan un pastor para sobrevivir. Y cuando dice la Biblia en Isaías 53, Cristo como una... se portó Jesús como una oveja, no se defendió, puso sus manos, y los romanos, cuando le pusieron y le amarraron las manos a Jesucristo, les dio el catatús a los apóstoles. Oye, pero si sacó demonios ahorita con la pura voz, tumbó a los romanos. Este hombre lo vimos, detuvo el viento en el mar de Galilea, y ahorita se entrega como una oveja y no se defiende. Cuando tiene el poder de decirles mueran si se hubieran podido morir todos los romanos, no lo hizo. No lo hizo porque en la sabiduría de Dios estaba escondido el plan de Dios, que hasta la resurrección de Jesucristo se nos iba a revelar. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 24 y leamos que una vez que Cristo murió, al morir Cristo de una forma inesperada para los apóstoles, porque ahí en la cruz nada más le acompañaron 3 mujeres. 3 mujeres. Y los cobardes de los varones se fueron a esconder. Solamente el apóstol Juan se quedó con las mujeres. Una de ellas era María, la otra a la que le sacaron los demonios, y otra mujer al pie de la cruz. Y cuando ya los discípulos ven a Cristo, que los fariseos le decían: este no puede ser el Cristo, porque está escrito en nuestra ley, en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. En la mente de los religiosos no les cabía, no entendían cómo podía ese hombre decirse el Mesías si en la ley está escrito que los que son colgados están maldecidos. Entonces, ¿cómo puede Dios maldecir a su hijo? Incomprensible. Y por otro lado estaban los griegos, los pensadores, los filósofos de este siglo, decían ellos, y los griegos razonaban: ¿cómo puede ser este hombre el Hijo de Dios? Cuando en la mitología griega, Neptuno, el rey del mar, y Zeus, el rey del universo, y todos los dioses, nunca un dios permitiría que mataran a su hijo. Entonces, ahí en la cruz, los 2 grupos pensantes, en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice: lo que Dios estaba haciendo en la cruz era enloquecer a los religiosos y a los filósofos, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde.
Dios lo hacía a propósito, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que nosotros. Y lo que no comprendemos nosotros, para Dios es sabiduría. Y en ese acto vil, dramático, horrible, sanguinario y cruel de la cruz, se escondía la sabiduría de Dios. Ahí estaba en la cruz el amor de Dios. Y ahí estaba en esa cruz el odio de Dios al pecado. Y todo esto los discípulos no lo entendieron, como lo vamos a ver en Lucas 24, porque cuando ya lo entierran y todo, el mismo día que Cristo resucita, dice Lucas 24, versículo 13, he aquí dos de ellos, dos de los discípulos de Cristo, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿qué dice? Estaban velados. No comprendían ninguno de ellos toda la sabiduría, todo el plan de Dios detrás de la muerte de su Hijo Jesucristo. Estaban velados. Y dice la Biblia, para que no le conocieran. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo es posible que nos preguntes cuando fue el espectáculo más horrible que ha pasado en Jerusalén, cuando todo el pueblo y todo Jerusalén vieron una crucifixión de un hombre que se llamaba Jesús? Cristo les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vean lo que dicen en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era. Estaban desilusionados, estaban frustrados, ya no creían que Él era realmente el Mesías. Creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que ha acontecido. Exactamente en el mismo día que Cristo estaba resucitando, los discípulos se encontraban más confundidos que cualquier otra persona. Y en el versículo 25, Cristo les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Versículo 30. De ahí se van, siguen sin reconocer a Cristo y siguen caminando los discípulos con él. Y entonces se sientan a comer, a cenar, y era como a las 7, 8 de la noche, como las 6 y 6 y media, porque es la hora en la que en el calendario judío comienza otro día de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Versículo 30, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Jesús 3 días antes, en la última cena, había hecho eso. ¿Se acuerdan? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y ya en el versículo 36, corren ellos y se encuentran con los apóstoles y les dicen: oigan, nos encontramos a Jesús. Para eso las mujeres ya les habían contado a Pedro y a los demás, porque Pedro y Juan corrieron y vieron la tumba vacía. Entonces ya el tercer día ya era algo casi conocido, pero en el núcleo de los apóstoles, que Cristo vivía. Y entonces dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban, Jesús se pone en medio de ustedes y les dice: Shalom. Ya con todos ahí les dice Shalom, que significa paz en el hebreo. Y la palabra Shalom significa paz, bienestar, tranquilidad, seguridad y esperanza. De aquí en adelante quiero que ustedes vivan en paz, porque yo vivo. Y si ustedes me están viendo ahorita que ya no tengo el cuerpo con el cual me enterraron, y ustedes son testigos de que yo vencí la muerte, no hay nadie en este mundo de quien ustedes tengan temor. No tengan miedo, pequeña manada, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te desampararé ni te dejaré. Lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿qué cosa es? Morir. Y para nosotros el morir es ganancia. Hace poco murió nuestra madre en la carne, hace 3 meses, de 94 años, mi mamacita, nuestra mamacita, y teníamos orando ya mucho que el Señor se la llevara. ¿Pero cómo? Sí, que se la llevara. ¿Para qué la queríamos que siguiera sufriendo aquí? Y así pasa, ¿verdad? Cuando muchas veces no tenemos esperanza. Ahí va la viejita, como me habló una señora una vez, una hija, y me dice: hermano Alducim, llorando: ay, hermano pastor, le pido que por favor ore, y mamá está muy grave. ¿Qué edad tiene? 98 años. Y le dije: pues déjala que se pinte ya de una vez. Ay, hermano, ¿cómo me dice esto? Le digo: hermana, usted es cristiana, ¿verdad? Ya, ¿para qué quiere? O sea, queremos que sigan aquí sufriendo con nosotros, cuando sabemos que la muerte para nosotros es el momento de nuestra libertad. Es el momento en el que descansamos para siempre. Es el momento en que estaremos con Jesús. Es el momento en que estaremos en un mundo mucho mejor que en este basurero donde vivimos ahorita, y queremos que sigan regresando con nosotros. El otro día me encontré un grupo de líderes cristianos que me dijeron: nos acompaña, hermano, vamos a un tal pueblo a resucitar a un hermano. Le dije: si ustedes logran resucitarlo, yo les apuesto que cuando lo resuciten, él les va a decir: por favor, regrésenme. Estaba mucho mejor donde yo estaba. ¿Para qué me sacan, verdad, del mundo de donde ya estaba con Jesús y quieren que regrese con ustedes, con las vacas, con el cáncer, con el smog, con los sufrimientos, con el trabajo, con las excepciones y soluciones? Les va a pedir que lo regresen. Pero así somos los cristianos muchas veces, cuando no entendemos ni estamos convencidos que la resurrección de Cristo es el evento más glorioso de toda la historia del ser humano. La pregunta en esta mañana es: ¿estás tú seguro, 100% seguro, que si saliendo de esta puerta te da una embolia cerebral, un ataque cardíaco, un accidente, nadie tiene la garantía de mañana vivir? ¿Estás tú seguro de que si tú mueres irás al cielo con Jesús? Si tú no estás 100% seguro, tú necesitas asegurarte hoy. Y Dios te ama y Dios quiere que tú vengas a la cruz, recibas a su Hijo como tu Salvador, y de aquí en adelante Él te pueda decir Shalom. Que la paz sea contigo de aquí al tiempo en que nos vamos a volver a ver. Inclinemos nuestra cabeza y dile a Dios con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados.
Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que fue mediante tu muerte en la cruz, que fue una locura para los seres humanos, fue el hecho que tú me salvabas con tu sangre de mis pecados. Gracias porque como creo que vives, te pido que entres en este instante en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por haberme amado hasta la muerte y darme ahora la vida eterna, la seguridad de mi salvación, de que volveré a vivir, porque tú eres la resurrección y la vida, por el poder que me das en tu Espíritu Santo, para los cortos días que me quedan, vivirlos para ti, para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén.